Panamá 2022. Nos encontramos en el Salón Amelia Denise de Icaza y en breves minutos daremos inicio a la actividad Un Segundo Amor, la Nación de las Bestias por Mariana Palova, moderado por el grupo de lectores Océano, la cual tendrá una duración de 45 minutos. Es importante colocar sus teléfonos en modo silencio para evitar las interferencias a los expositores, o en este caso expositores. La interacción con los panelistas y moderadores solo se podrá hacer cuando se indique el espacio de comentarios, preguntas y respuestas con el público en general. Sin nada más que decir, cedemos la palabra al moderador de la actividad. Bueno, primeramente, bienvenida Mariana. Gracias. Mi nombre es Ashley. Esta es la primera vez en Mariana en Panamá, pero ya hemos tenido actividades hoy en la feria virtual. Pero bienvenidos ustedes también, Nación. ¿Cómo están? Primero, ¿cómo te sientes de compartir con tus lectores panameños? Ay, es muy lindo. Ustedes siempre digo que las ciudades son muy lindas solo si su gente lo es. Entonces, Panamá es las dos cosas. Así que muchas gracias, me han tratado muy bien, estoy muy contenta y pues gracias por estar aquí. Puede que vamos a romper el hielo un poquito con los lectores allá, que yo creo que están un poquito nerviosos de conocerte. Entonces, vamos a hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué te llevó a amar la lectura? Es una historia triste. Creo que, no sé si alguien estuvo en el foro que tuvimos ayer sobre literatura juvenil. Mi primer acercamiento a la lectura fue la primera vez que me salvó la vida cuando yo era niña. De pequeña sufrí mucho acoso escolar, pero un tipo de acoso escolar que rayaba ya en lo físico. Literalmente yo tenía que escapar de las palizas que me daban en la escuela mis compañeros. Entonces fue la única forma en la que yo pude escapar de esa agresión física fue escondiéndome en la biblioteca, cuando estaba en la primaria. En la biblioteca siempre había una bibliotecaria. Yo sabía que si yo llegaba y me pasaba todo el recreo ahí en la biblioteca, nadie me iba a poder hacer daño. Entonces, esa fue la primera vez que los libros me salvaron la vida. Y desde entonces me convertí en una asidua lectora. Y con el tiempo, mi primer acercamiento a la escritura fueron los fanfics. Para quien le gusta escribir, mira, mucha gente empezó a sonreír y señal de que no soy la única. Pero a ver, yo escribía en el papá de Wattpad, ¿saben? Ahorita Wattpad está muy de moda, pero yo escribía en Fanfiction.net, que fue la red que existió antes de Wattpad. Entonces, ay, qué veterana, no fue hace tanto tiempo. y sí, esos fueron mis primeros acercamientos a los libros. Tranquila, aquí muchos leímos fanfiction. Sí, no, yo ya no me siento culpable, Y bueno, a ver, ¿libros que te gusten leer o qué libro estás leyendo en este momento? Es una pregunta bien difícil porque ya tengo 2 años trabajando en mi siguiente novela, la tercera parte de La Nación de las Bestias, y no he podido terminar de leer una novela desde hace 1 año. O sea, literalmente ahorita solo estoy leyendo novelas, no, más bien literatura no ficción que tiene que ver con la magia de La Nación de las Bestias, porque yo me documento un montón para escribir mis novelas, y es lo único que he podido leer. Realmente no podría hablarles de un libro que me haya podido llegar, pero eso ya es problema mío, es más bien una cosa mental, una condición. Pero les voy a recomendar nada más un libro que me ayudó mucho a formar La Nación de las Bestias a lo que es hoy en día como tal la saga, y se llama Anima. No voy a pronunciar bien el nombre del autor, pero se llama Wati Moawad. Sí, lo sé, es raro, lo estoy pronunciando mal. Pero el libro se llama Anima, búsquenlo y si les gustó La Nación de las Bestias les va a gustar mucho ese libro también. Sabemos que es una persona muy sensible, al igual que Liz. Soy cáncer, soy muy llorona, obviamente. Entonces, ¿cómo hiciste para escribir una saga con cosas tan fuertes y que involucra temas tabús como el vudú y que los puedas hablar abiertamente en estos libros? Mira, yo creo que Tarek dijo algo muy cierto en El Señor del Sabbat. Tarek llegó y le dijo a Liz, tú tienes miedo porque no comprendes aquello a lo que le temes. Empiézalo a entender y dejarás de temer. Y eso fue literalmente lo que me pasa a mí. Tengo muchas aproximaciones con la magia, con diferentes tipos de magia, desde el vudú hasta la alquimia, y he tratado con personas que practican este tipo de magia durante toda mi vida. Y cuando la empiezas a entender desde la perspectiva de ellos, no de tu perspectiva, de una persona que fue criada, por ejemplo, en el catolicismo y que ve ciertas cosas con una demonización muy intensa,
ahí es cuando dejas de tener miedo, porque comprendes muchas partes de su cultura. Este ejemplo lo acabo de hablar cuando estábamos acá en el foro de lectores, y lo voy a repetir aquí. Ahí les va un ejemplo de cómo podemos entender mejor estas religiones que nos parecen, o estas magias que nos parecen tan brutales. Cuando hablamos de santería o el palo mayombe o vudú, siempre tenemos miedo. Estamos asustados porque pensamos que son cosas horribles. Hablemos, por ejemplo, del sacrificio animal. El sacrificio animal es muy recurrente en este tipo de religiones. Y cuando nos hablan de, por ejemplo, van a sacrificar una gallina para sus dioses, nos parece algo horrible, nos parece algo desleable. Pero pensémoslo así, en el vudú, cuando vas a sacrificar, por ejemplo, una gallinita para un dios, para un loa, este animal lo crías durante toda su vida, desde que es un pollito hasta que es una gallina adulta. Lo alimentas, lo cuidas, le das amor, lo tratas con veneración, lo tratas con dignidad. Y al momento de sacrificar al animal, se lo comen, la familia que lo sacrifica se lo comen todo, no dejan nada. Y yo me pregunto por qué esto nos parece tan terrible si nosotros desperdiciamos tanta comida al día, tirándola a la basura simplemente porque ya no la queremos comer. Las hamburguesas que nos comemos, esas vacas sufren toda la vida, las maltratan, las golpean, les dan el electroshock, porque eso nos parece más digno que lo que hace toda esta gente. Y cuando lo empiezas a ver desde esa perspectiva, te das cuenta que realmente no es tan terrible, no es tan espantoso como pensamos, simplemente no nos hemos tomado el tiempo de entenderlo. Y esa es mi aproximación a este tipo de magias, y por eso escribo de esta magia. No, y es interesante porque también cuando conoces a personas que practican este tipo de cosas, estas prácticas, es como te abres la cabeza un poquito más. Sí, de hecho la persona que... Yo fui a Nueva Orleans para poder escribir la primera novela de La Nación de las Bestias, que es en Nueva Orleans, y la persona que me dio el tour por la ciudad era una sacerdotisa vudú, es una sacerdotisa vudú, ella tenía ya más de 6 generaciones en su familia practicándolo. Era la persona más dulce del mundo y era muy abierta y era increíblemente inteligente, porque ella está acostumbrada a lidiar con personas que no entienden su cultura y que no entienden su religión. Entonces era muy amable y era muy abierta y muy linda. Entonces te acercas a estas personas y te das cuenta que el mundo es muy distinto como creías. Una consulta. ¿Y cuánto tiempo te llevó la investigación? Vamos a hablar específicamente de Un Segundo Amor, pero puedes hablar de tus otros bebés. Sí. A ver, ¿cuánto tiempo te demoró cada libro a investigar para ellos? Pues mira, para quienes no lo sepan, La Nación de las Bestias, cada uno de los libros maneja un tipo diferente de magia. El primero habla sobre vudú y sobre leyendas nativoamericanas. El segundo habla sobre alquimia, leyendas nativoamericanas otra vez, y cómo se conecta todo esto. El tercer libro ya tiene otros tipos diferentes de magia, que no les puedo decir cuáles son. Pero mi investigación, yo siempre he creído que empezó desde hace mucho antes de que empezara siquiera a escribir. Yo empecé siendo artista, las portadas de mis libros son obras mías, y yo a los 15 años empecé a ser artista visual. De hecho, me fue bastante bien, hacía exposiciones alrededor del mundo, estuve en Europa, en China, etcétera. Y toda la temática de mis obras siempre giraba en torno a la magia, a la mitología y al esoterismo, porque esos eran mis temas de interés desde que era muy joven. Entonces, durante los 10 años que duró mi carrera, siento que todo ese conocimiento se fue acumulando, y cuando empecé a escribir La Nación de las Bestias, todo se explotó y encontró lugar y por fin encontró una narrativa. Entonces, así fue como me documenté para escribir El Señor de Sabá. La alquimia, por ejemplo, tengo 10 años estudiando la simbología, quiénes la crearon, cómo funciona tanto en Oriente como en Occidente. Y no sé, ya venía preparada para eso. Pero, el tercer libro, La Nación de las Bestias, que es el que yo espero que salga este año, es un tipo de magia con la que nunca había lidiado. Jamás en mi vida había hablado con este tipo de magia, y como yo estoy loca, hay algo mal en mi cabeza, estoy muy obsesionada con que las cosas que ustedes lean en mis libros sean reales, que cuando ustedes vayan y las investiguen se den cuenta que son ciertas. Por eso creo que la gente piensa que La Nación de las Bestias es un mundo muy viable, que podría existir en nuestro mundo real. Me obsesiono mucho con documentarme. Para esta última novela, para La Nación de las Bestias 3, ya tengo como 40 libros de bibliografía que he tenido que leer para poder entender las magias que estoy manejando. Entonces, no se los recomiendo, porque te digo, soy cáncer, pero también soy Virgo, soy ascendente Virgo, entonces lloro mucho y aparte soy una obsesiva con las cosas y con el orden, entonces, no. Creo que tenemos a muchos fans de la astrología en el público y se pueden compenetrar con lo que acabas de decir. ¿Y no nos quieres dar un spoiler del tercer libro?
No. Mira, ayer tuvimos una plática en la Embajada de México y hablamos mucho de astrología y de un tipo diferente de astrología que no se ve mucho hoy en día, pero no se la perdieron. Qué lástima. A ver, nos mencionaste que Nueva Orleans fue el lugar que dio origen a la saga. E incluso se puede apreciar y sentir en los sabores, en los libros que tienes. ¿Consideras que este sitio se conecta con lo misterioso de la saga? ¿Está específicamente planeado de esa manera? Mira, yo diría que sí, diría que lo tenía todo fríamente calculado, pero la verdad es que no. Les voy a contar el origen de por qué empecé a escribir sobre Nueva Orleans. En aquel tiempo, cuando dejé de ser artista, yo tenía mucha depresión. Yo dejé de hacer arte por la depresión, por muchos problemas personales. Entonces escribir fue la única forma en la que iba a salvar mi vida en ese momento. Y una de las cosas que a mí me gustaron mucho, de las pocas que yo disfrutaba, era jugar juegos de rol. No sé, ¿a alguien le gustan los juegos de rol? Sí. Depende. En ese tiempo yo jugaba Hombre Lobo Apocalipsis, que es un juego de rol muy popular en aquel, bueno, era muy popular. Ya entendemos. Sí. Les haré un spoiler, pero yo me imagino que hay gente que no ha leído todavía el primero, La Nación de las Bestias, entonces no les haré el spoiler. Pero en Hombre Lobo Apocalipsis está basado en la leyenda de los Rougarou. Los Rougarou son los hombres lobo del pantano de Nueva Orleans. Entonces ahí fue cuando empecé a obsesionarme con Nueva Orleans. Me gustaba mucho la leyenda. De hecho, si tú vas a Nueva Orleans, a Audubon Park, que es un escenario que hay en el libro, tienen una vitrina en el zoológico con un hombre lobo. Es literalmente en un pantanito y está el hombre lobo lleno de collares de Mardi Gras. Y ahí empezó la inspiración para que yo escogiera Nueva Orleans para empezar esta novela. Y posteriormente esta leyenda de hombre lobo me llevó al vudú por Nueva Orleans. Entonces me enamoré de esa religión, me enamoré de las costumbres de Nueva Orleans y compartimos raíces, porque de hecho yo soy latina, soy mexicana y tengo ascendencia francesa, y Nueva Orleans también, es una ciudad criolla, francesa, española y latina. Entonces ahí es porque empecé a escribir de esa ciudad. Interesante. Ya sabemos que necesitamos ver una foto del hombre lobo que llevó inspiración. Sí la tengo, la voy a subir a internet, sí, la voy a subir a mi Instagram, sí. A ver, ya hablamos en el club de lectura del que venimos. ¿Cuánto te demoraste en escribir Un Segundo Amor? Pero, ¿puedes hablarnos cuánto te demoró escribir cada uno de los libros de la saga? Fue bien diferente. A ver, el primer libro, El Señor del Sabbat, tiene casi 500 páginas y lo escribí en 3 meses. Literalmente estaba tan desesperada por poder salvar mi vida que en un rush de escritura lo empecé en septiembre y lo acabé en diciembre. El primer draft. Y fue una locura. Pero fíjate que muchas personas me dicen, oye, ¿qué consejo le darías a la Mariana del pasado? Tú ahora que eres una escritora con todas estas novelas y tienes tanta experiencia. Y yo les digo, la verdad es que a mí me gustaría preguntarle a la Mariana del pasado cómo diablos escribió esa novela tan grande en tan poco tiempo. Porque Leyenda de Fuego y Plomo, que es este rojito de aquí, el segundo de la saga, me tardé 3 años en escribirla. Y esta segunda novela, esta tercera novela, la que estoy escribiendo este año, que ya terminé, solo estoy corrigiendo, tomó 2 años más o menos, 2 años más o menos en terminarla. Y siento que fue porque al establecer las reglas de la Nación de las Bestias, si ustedes lo leen, la mitología de la Nación de las Bestias es una mitología que no importa qué parte del mundo estés, no importa tu nacionalidad, tiene que encajar con la Nación de las Bestias, o la Nación de las Bestias tiene que encajar. Entonces, crear estas reglas sin darme cuenta del enorme trabajo de documentación que sería que todo tuviera coherencia, porque el vudú tiene que tener coherencia con la alquimia, y tiene que tener coherencia con las leyendas nativoamericanas, y tiene que tener coherencia con las leyendas de todas partes del mundo. Entonces eso fue muy difícil, por eso me tardé tanto en escribir los demás libros. Ahora que ya dijiste eso, entonces, ¿cómo ha sido el proceso para conectar cada tipo de magia que vemos en La Nación de las Bestias? Ha sido una pesadilla. No lo puedo describir de otra manera. Sí, porque estamos acostumbrados a ver a los escritores como eminencias, ¿no? O sea, personas que tienen libros y los vemos así serios, sonrientes, recién bañados, y decimos, esa persona tiene su vida en orden, esa persona es inteligente y sabe lo que está haciendo. Es mentira, no les crean, yo no tengo ni la más mínima idea de qué estoy haciendo. Pero fue muy complicado, no solamente por entrelazar las magias, sino que Leyenda de Fuego y Plomo, para quienes ya lo han leído, es un libro muy complejo. Se supone que la fórmula mágica para que los libros funcionen es que sean unas curvas.
Está el inicio, todo va subiendo y tienes el clímax y después el final. Pero Leyenda de Fuego y Plomo no es así. Leyenda de Fuego y Plomo hace esto continuamente. O sea, es un montón de clímax que explotan al final, y todas las tramas, todos los detallitos pequeñitos que vimos en las páginas, que parece que no tienen sentido, sí lo tienen. De hecho, cuando lean el tercer libro, eso se lo voy a recomendar para los fans, tengan muy en cuenta todo lo que pasó en El Señor del Sabbat, porque todo lo que pasó en El Señor del Sabbat va a tener sentido cuando lean el tercer libro, hasta el detalle más pequeñito. Ya saben, es hora de releer los libros antes de que salga el tercero. Me preguntan por qué estoy loca, o sea, porque vivo en la histeria, ¿por qué me hago esto? Necesito hacer cosas más sencillas. A ver, Hoffman es uno de los personajes que la nación ama. O sea, es de los personajes favoritos, es de los más queridos. A mí personalmente me gustaría saber por qué decidiste que la precuela de la saga, que es el libro que estamos presentando en este momento, Un Segundo Amor, fuese sobre él y que, o sea, ¿cómo comenzaste a crear su historia? Es que están hermosos, tenía que tomarles unas fotos. Si se lo borro, me borran. Vamos a hablar un poquito más de la industria editorial. Lamentablemente, la industria editorial explota mucho a los escritores. Yo sé que aquí está Océano, pero no me escuchen. En el sentido de que tenemos que aferrarnos a un mercado que todos los años nos exige que saquemos novedades. Y eso es muy difícil. Escribir un libro en un año, solo un año, es muy agotador. Entonces, este libro se publicó en 2019 con la editorial. Leyenda de Fuego y Plomo se publicó en 2020. Y era 2021, y estábamos me escribió mi editorial, porque Océano es una editorial que trabaja con mucho corazón con sus escritores. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Este año no vamos a sacar tu nueva novela, porque es pandemia, no podemos presionarte a que saques esta novela si no hay eventos, y nos va a pasar lo mismo que Leyenda de Fuego y Plomo, que le fue muy bien, pero de todo el mundo pudiste convivir con tus lectores. Entonces, este año no sale novela. Y yo así de, gracias Dios. Porque yo estaba, se los juro que me quedé calva tratando de terminar mi novela. Y no la terminé, obviamente. Y era 2021 y llegué a una parte del tercer libro donde estaba hablando de Hoffman, porque tenía que contar un poco de su pasado. Y dije, bueno, voy a contar el pasado de este detective en un par de párrafos. Y el par de párrafos se convirtieron en 10 páginas. Y dije, tengo que contar la historia de este hombre. Y aparte le agarré mucho cariño a Hoffman. Siento que de todos los personajes es el que nunca le ha mentido a Liz, en ningún sentido. Siento que es el que más lo quiere incluso, de manera más verdadera, o sea. Claro, es una forma muy auténtica. Y para un pequeño dato, Salvador Hoffman solo ha amado a 2 personas en toda su vida. Y la primera ya sabemos qué le pasó en Un Segundo Amor. La segunda todavía sigue viva, pero no por mucho tiempo. No, mentira. A ver, ¿cuántos aquí aman a Hoffman? Porque yo creo que es de los favoritos de la saga, o sea. Sí. ¿Lo ven? Sí. Y bueno, yo llegué con mi editor y le dije, oye, pues, ¿qué crees, José Manuel? Que se me ocurre hacer una novela corta de Hoffman. Vamos a hacer una novelita de 50 páginas, la subimos a internet, que la gente la lea, para que no se queden con hambre de la Nación de las Bestias este año. Y él me dijo, bueno, está bien, pásame la estructura de lo que tienes y yo te digo qué hacemos con ella. Y me dijo, ¿cuál novelita? Dame una novela de verdad, quiero una novela que podamos imprimir, porque esta historia es muy buena y necesitas contar la historia de Hoffman. Y así es como nació. Ahora, ya que hablaste del nombre del título, también tenía una pregunta sobre eso. Es un título bastante ambiguo, ¿verdad? Que se puede presentar para otras interpretaciones. ¿Por qué decidiste específicamente Un Segundo Amor? Porque este libro, el de Hoffman, habla de segundas oportunidades. De hecho, está dedicado a todas las personas que necesitan una segunda oportunidad. Se la hayan ganado o no, hay personas que necesitamos una segunda oportunidad. Y ese libro se lo dediqué a todos ustedes, que yo sé que por aquí va a haber muchos que están buscando una segunda oportunidad en muchos sentidos. Entonces, siento que era el parteaguas para que entendamos un poco más al Hoffman del tercer libro. El Hoffman del tercer libro va a dar mucho de qué hablar. Y siento que necesitaba a ustedes como lectores ponerlos en contexto para que sepan por qué cierta persona es tan importante para él, o por qué significa tanto en su vida. Y estuvo bien gracioso, porque cuando publiqué el título de Un Segundo Amor, porque soltaron el título antes de que yo les dijera la portada, la sinopsis,
meses antes, los lectores estuvieron matando los unos a los otros, tratando de adivinar de qué se trataba el libro. Muchos tenían expectativas de que fuera el libro de Tarek. Sí, sí, no, sí, ya había mucha gente preocupada aquí. Pero sí, entonces esa fue la razón. A ver, a diferencia del Señor del Sabbat y Leyenda de Fuego y Plomo, vemos que aquí hay un solo narrador, que para los que han leído los libros ya sabemos quién es ese narrador. Sin spoilers, ¿por qué decidiste que cierto personaje narrara un segundo amor? A ver, yo tenía la oportunidad de que el Señor del Sabbat, que un segundo amor fuera narrado por Hoffman, que él nos hablara de su perspectiva. Pero yo me senté y me le quedé viendo a Hoffman y dije, tú no vas a soltar nada, ¿verdad? Y él así de nada. Hoffman jamás se iba a abrir ni siquiera consigo mismo para podernos contar con objetividad lo que estaba sucediendo. Si yo les contaba lo que estaba pasando dentro de la cabeza de Hoffman, yo creo que de 50 palabras, 40 iban a ser groserías. Entonces creo que fue mejor que este ser, este Loa, contara su historia, porque iba a ser más honesto respecto a los sentimientos de Hoffman que el propio Hoffman. Entonces por eso decidí que él siguiera contando la historia. Incluso creo que lo podemos ver en la portada, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Este segundo narrador no queda muy claro cómo es, cómo se ve o cómo se llama en un segundo amor, pero está en la portada. Entonces, sí. Eso es un spoiler sin ser spoiler, para los que no han leído el libro. A ver, continuando con leves menciones al Señor del Sabbat y Leyenda de Fuego y Plomo. ¿Qué personajes vemos ciertos personajes que se vuelven ciertas criaturas sobrenaturales? Hoffman es completamente humano. ¿Qué se te hizo más sencillo? ¿Escribir a Hoffman, que es un humano, o a estas personas, que son los errantes? Yo siento que Hoffman fue el más sencillo porque lo sentí muy cerca de mí. Hay una frase de Hoffman que a mí me gusta mucho, que él me enseñó, que me ayudó mucho a terminar mi tercer libro, que dice: no eras más que un simple humano, pero no necesitabas hacer nada más para lograr cosas extraordinarias. Y eso me encantó de él. O sea, siento que él me recordó que sí, sabes que Mariana, te estás muriendo porque no puedes terminar esta novela, pero eres extraordinaria, aunque no necesites superpoderes, aunque no seas la gran escritora, tú puedes hacerlo. Entonces eso me pegó mucho. Aparte, Hoffman es mexicano, su sarcasmo, su forma de hablar es muy mexicana y me salió del corazón. Todas las malas palabras que dice según me salen del corazón, se los juro. Entonces me hizo conectarme mucho con él. Y estos seres, cuando hace seres extraordinarios, seres sobrenaturales, obviamente tienen cualidades y condiciones con las que no estás familiarizada. Pero siendo un personaje tan humano como él, siento que estuvimos más cerca que nunca. A ver, yo sé que los que hemos leído los libros ya sabíamos qué iba a pasar en un segundo amor. Y es un libro corto donde se tocan muchos temas. Pueden ver que es el segundo que está aquí. Es el más cortito. Mariana le está mostrando en este momento. ¿No te dolió? ¿No pensaste cambiar el final en algún momento del libro? ¡Oh, no! Sí, el final tenía que ser el final tal cual. O sea, es algo que me sorprende mucho, porque la gente que lee este libro primero y luego lee ya saben lo que va a pasar en ya lo saben perfectamente desde el principio, y de todos modos me vienen llorando y con la cuenta del terapeuta y quieren que se la... Yo por eso no me voy a hacer rica siendo escritora, porque tengo que pagarles terapia a todos ustedes. Horrible. Es que no tienes corazón. Pero es la crudeza de La Nación de las Bestias, y siento que es lo que la hace tan auténtica al ser una saga de fantasía, porque no estamos acostumbrados que estas cosas tan difíciles sucedan en una saga de fantasía, y sobre todo dirigida a jóvenes adultos. Yo creo que por eso gente de todas las edades me lee, porque es para todos, ¿no? Y sí me dolió, de hecho yo lloré mucho escribiendo Un Segundo Amor, me dolió mucho lo que le pasaba a Hoffman, pero me dolió más escribir el tercer libro. Sí, yo creo que me destruyó más el tercer libro, el que va a salir este año, así que... ¿Qué tanto vas a hacer sufrir a Elise? Ay. Mira, yo sé que Elise la pasa muy mal. No es el típico personaje protagonista. Él es un muchacho andrógino que tú lo ves de lejos y sientes que si le da el aire se va a romper.
Es una cosita de 1,60 m y pesa como 40 kilos, es una cosita. Pero él, con toda su fragilidad, con toda su pequeñez y su vulnerabilidad, siento que es el único que podría cargar con toda la fuerza de esta saga. Es el único que puede levantar. Tenemos a personajes enormes, tenemos a Tarek, tenemos a Nashu, a Joanna, y ellos con toda su fuerza no podrían con lo que está pasando a Liz. Entonces por eso lo presiono tanto. Soy como la mamá horrible, así de, tú puedes, mijo. A ver, a los que no estuvieron en el club anteriormente, estábamos conociendo esta obra y al igual las otras dos, aunque ya las conociéramos un poquito más, ¿no? Hay personas que leyeron el primero y luego se adentraron a un segundo amor. Y hay personas que se adentraron a un segundo amor para luego adentrarse a la saga. ¿Por qué? Ok, no, vamos a redefinir la pregunta, exactamente. ¿Cómo tú recomendarías leer la saga? ¿O cómo te gustaría que se leyera? Yo creo que hay que empezar por El Señor del Sabbat. Porque miren, yo juré y perjuré por toda mi vida y se lo juré a mi editor que Un Segundo Amor no tenía spoilers del Señor del Sabbat. Pero sí lo tiene, al final tiene un spoiler que ni siquiera yo me di cuenta, y así de burra. Pero no importa, pero yo siempre recomiendo que empiecen con El Señor del Sabbat, pero pueden empezar perfectamente con Un Segundo Amor, porque aparte son novelas de géneros diferentes. El Señor del Sabbat es fantasía pura y es fantasía urbana y es oscura y todo, pero Un Segundo Amor es policíaca. O sea, mi editor también me dijo que encajándolo en un género es como una policíaca así paranormal, pero no vemos tanto de eso paranormal como para que se vuelva tan fantasioso. Entonces, sí, empiecen con esta y después con esta, pero también pueden empezar con esta, porque yo sé que no hay dinero y es una más cortita, pero sí. Está más barato en el Estando Océano también. A ver, si tuvieras que elegir un personaje, así como en Marvel que hay diferentes universos con diferentes mundos, ¿al cual cambiarle la historia? Sí, ¿Un personaje de otro libro? no, de los tuyos. Ajá. ¿A cuál te gustaría cambiarle su historia en el mundo alterno? Que no sufriera tanto. Ay, es que diría Liz, pero todos los demás libros que pienso escribir también son horribles, entonces... Sí, yo soy una escritora horrible. No me recomiendo. Siento que Elise es un personaje tan grande en muchos sentidos que lo quiere explorar en las historias de formas distintas. Entonces, pero también Elise y Tarek siempre han estado juntos. Siempre, desde 7 años antes de que yo escribiera El Señor del Sabbat, ellos siempre estuvieron juntos en mi cabeza de alguna manera. Ellos dos como arquetipos crecieron mucho porque el arquetipo del lobo y el grupo es milenario, lo tenemos desde hace milenios en nuestras culturas y en todas las culturas existe. Entonces, siento que tengo mucho que explorar con ellos, ya veremos más adelante, pero sí. Oh, Sí. ya saben. A ver, ¿podemos saber si tienes pensado crear precuelas de otros personajes de la nación? No les voy a decir. Ay. No, la verdad es que escribir lo que pasa es que hay muchas cosas que están sucediendo en el tercer libro de La Nación de las Bestias que van a definir lo que va a suceder con la saga. Van a definir si la saga se va a quedar en los 4 libros que tengo pensados de la saga principal o si hay más. O si nos vamos a ir no solamente a historias sueltas, sino nos vamos a ir también a una secuela de la propia saga, cosa que yo no tenía pensada al principio, pero sí, entonces no sé. Pues chance les doy una sorpresa el siguiente año, quién sabe. Quizás, esperemos. A ver, ¿con cuál de los Loas te identificas más? Mira, yo creo que me identifico con Barón Samedi, porque les voy a hablar un poco más de mitología, de esta mitología y de la religión vudú. Mucha gente me pregunta por qué te involucraste con algo tan peligroso como Barón Samedi, como un loa de esta religión. Y la verdad es que no. Barón Samedi es la versión más noble de un loa mucho más peligroso, que ni siquiera me atreví a tocarlo en esta saga. Porque mis límites llegan hasta cierto punto, y creo que los de todo mundo deberían también llegar hasta cierto punto. Me lo advirtió mucho la sacerdotisa vudú con la que estuve hablando para poder construir el personaje de Barón Samedi. Y me identifico con él porque Barón Samedi representa cierto miedo, cierta maldad, pero también representa cierto beneficio.
representa ese límite que no se cruza, ¿sabes? Si alguien quiere investigar más sobre vudú, sobre las facetas de Barón Samedi, van a encontrar de qué lo estoy hablando. Pero sí, creo que es algo que te da miedo, pero que todavía lo quieres. Eso es Barón Samedi, por eso me identifico mucho con él. Y podemos ver bastante de él en El Señor del Sábado. Sí. Entonces, también, sobre todo en Un Segundo Amor, vemos un poco más de su sincretismo, de cómo la gente lo ve por medio de los santos y por medio de la religión católica también. Entonces, van a aprender mucho en mis libros. En mis libros se aprende mucho. Cosas oscuras. A ver, ahora voy a abrir el espacio para si alguien de la nación tiene preguntas, puede hacerlas en este momento. Alcen la manito. Les pasamos el micrófono. Hay una pregunta en Instagram. Dice, en la portada de Un Segundo Amor, la serpiente atraviesa a Hoffman. ¿Tiene algún significado? Porque en el libro siempre sentí que ella lo acompañaba, mas no lo traspasaba. Creo que tiene que ver con si has leído La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbat. En Un Segundo Amor no hablamos mucho de cómo es la forma del Loa, de la persona que está contando la historia, y esto es algo que tiene mis portadas. Una vez que terminas los libros las entiendes, sobre todo las de la saga principal. Y el Loa no lo vemos, o más bien el libro no nos describe cómo es ni cómo se llama, porque aparte de que ya aparece en El Señor del Sabbat, donde sí nos dice cómo se llama y quién es, lo vemos en todas partes del libro. Cuando empiezas a leer el libro de Un Segundo Amor, ves que hay una pequeña serpiente como símbolo en cada uno de los capítulos. Ese es el narrador, y también lo estamos viendo aquí alrededor de Hoffman. Ay, no, porque es spoiler. Sí. ¿Queremos spoilers? Sí. No, pero ya gente me dijo que no, aunque uno diga que no, ya no puedo hacer spoilers. Pero sí, ese es el segundo narrador. Esta serpiente que vemos aquí es él. Entonces, no está literalmente en este libro, pero está simbólicamente. ¿Alguna otra pregunta del público? No tengan miedo. Yo me regreso a México mañana, pasado mañana, y no me vuelven a ver. Exacto, Entonces, este es el momento de sacar aprovechen. información. También si quieren preguntar sobre cómo ha sido mi carrera de escritora. ¡Ay, para allá! Atrás. Hola, a mí siempre me ha gustado mucho los géneros de fantasía, Señor de los Anillos, La Leyenda del Águila y el Jaguar, todo, Harry Potter, Narnia, Eragon, todo eso, ¿no? Pero y siempre, creo que en ciencia ficción y en fantasía, algo que caracteriza a los libros buenos, los libros que se quedan contigo, es esa creación de un mundo. Y de un mundo que, como podemos ver, ha llevado tanto trabajo en construir para que tenga sentido, para que se sienta real. Y creo que mi pregunta es un poco de algún tip, algún consejo sobre cómo mantener esa creación de ese mundo, irla ramificando sin perder el sentido y sin perder como el alma del mundo que tú le diste al inicio. Y también un poco sobre cómo elegiste el lugar, porque, por ejemplo, algo que a mí siempre me hace pensar mucho es que, bueno, sí, puedo poner que aquí hay una calle, pero ¿qué pasa si en realidad, aquí en realidad no hay una calle, no hay una esquina, cómo involucrar las áreas de una ciudad dentro de tu libro para que tenga sentido y se sienta real? Gracias. Mira, voy a empezar contestando esta última pregunta, porque eso es muy importante para los escritores y es importante que lo entiendan. Al lector no le importa si esa esquina de la calle es el color que le dijiste que es. A él no le importa si el letrero está puesto de la forma exactamente como debe estar ese letrero, o si la calle es exactamente igual a como la estás describiendo. Al lector lo que le importa es que le digas qué va a sentir estando en esa calle. Es una ventaja de la fantasía. Yo siempre digo que es un poquito trampa, pero no lo es un salvavidas en realidad. Siempre que alguien me dice, oye, pero esto no tiene sentido, y yo así de, es fantasía, ¿qué más da? En mi historia la calle estaba al revés, ¿qué más da? Entonces,
Entonces, siento que es importante no perder el sentido en eso. Si te detienes mucho en esos detalles de qué tan perfecto lo estoy haciendo, nunca vas a terminar la historia. Porque es imposible trasladar de una forma literal un escenario a un libro. Entonces, yo lo que hago es que me resigno mucho mientras voy escribiendo, ¿sabes? Cuando yo escribí el primer libro, las reglas las creé en ese momento. Las reglas de la Nación de las Bestias yo las creé en ese momento como tenía que ser la historia. Y no me di cuenta del problema en el que estaba metiendo. Obviamente yo creo que ahora con más experiencia tal vez la habría repensado mejor, pero tienes que entender, como escritor te tienes que perdonar a ti mismo cuando no haces las cosas perfectas. Sobre todo en una saga, si en la segunda dices, ¿sabes qué? Hubiera sido más fácil que en la primera hiciera esto y no esto, no pasa nada. Siempre lo puedes justificar y puedes encontrar una forma de que tenga sentido de otra manera, que no sea incoherente. Eso es importante, que sea coherente con tu propio universo. Entonces, trato de no ser tan dura conmigo mismo en ese sentido, porque si no, nunca voy a terminar la historia. Siempre me puedo regresar a corregir cuando tenga la historia terminada. Y yo, por ejemplo, antes de sentarme a escribir, yo siempre planifico. De hecho, escribir no es solamente sentarte a teclear en la computadora. Esa es la parte más fácil de escribir. Escribir también es documentarte, sentarte un poquito antes con un lápiz y un papel y estructurar la historia, leer libros que te van a servir. Eso también es escribir. De nada. Ahora que dices eso, antes de pasar la otra pregunta del público, ¿eres más visual o de escribir literalmente lo que vas a hacer? Pues yo soy un poco de las dos. Si ustedes ven mis libretas, porque yo trabajo mucho con libretas, a ver, no escribo los capítulos a mano porque se me cansa la manita. Sí, ahí, no sé, tengo una mano perezosa, pero sí uso mucho mis libretas para anotar ideas, para hacer estructuras, diagramas y hacer dibujos de mis personajes y sobre todo de los monstruos. Yo, como les digo, yo soy una artista, yo empecé en el arte, entonces todo lo que hago es muy visual. Por eso mis novelas son tan gráficas en muchos sentidos, porque empecé siendo artista. Entonces los colores, las formas, los olores, todo tiene que ser muy tangible para mí. Y en estas libretitas lo que hago es, por ejemplo, voy a Nueva Orleans, cuando fui a Nueva Orleans a investigar, me agarré como, no sé, los panfletos de las calles o un mapita que te dan a los turistas cuando llegas, está pegado en mi libreta, y ahí se dice apuntes, dice detalles. Entonces, son las dos cosas, anoto ideas y todo lo visual se queda ahí también, pero sí, creo que soy muy análoga en ese sentido. Pero todo lo que es la historia, todo lo escribo en la computadora. ¿Alguien más del público tiene alguna pregunta que hacer? No tengan pena, Mariana son unos días. Buenas, disculpa que haya llegado un poco tarde, a lo mejor la pregunta que te voy a hacer ya la respondiste en toda la conferencia, pero tengo dos principales que son como las que más quiero saber. La primera, ya nos has comentado que primeramente fuiste artista y después es que desarrollaste las historias. Me imagino que cada una de las ilustraciones, de las imágenes, es lo primero que concibes y después me imagino que haces la realización de la historia. Esa es una, si es así o si es en otro orden. No, mira, es raro, yo creo que en el origen sí fue primero una imagen visual, porque quienes conocen mis obras artísticas saben que la última serie de arte que hice se llamaba Umbra y la hice en 2014. De hecho, el título de La Nación de las Bestias primero iba a ser Umbra y Totem, pero después no quedó, me gustó más La Nación de las Bestias, tuvo más sentido. Y el segundo libro es el que se iba a llamar La Nación de las Bestias, de hecho. Pero si ven estas imágenes, que es una secuencia de 9 imágenes, ves La Nación de las Bestias, ves que hay muchos personajes andróginos, con astas, con cuernos, con lunas, y que salen y que nacen de animales. Entonces esa visualización primero estuvo ahí, la primera idea estuvo ahí, pero después ya todo se volvió muy como primero la cabeza y luego el papel, porque las ilustraciones, también hago ilustraciones de los monstruos, y todo eso lo hago también a mano. Entonces, sí, primero fue visual y después se convirtió ya en algo tangible. Bueno, es genial porque realmente la combinación de la literatura contra las imágenes me encanta. Eso es una de las cosas que más me gusta del libro. Y la segunda pregunta más bien viene siendo contra el tema. Sabemos que aquí es, la Nación de las Bestias, pero tiene cosas como que de vudú, tiene cosas así como yoruba, como que muchos así de folclore. ¿Para eso tuviste que investigar algo en específico o simplemente te dio la idea, desarrollaste y fuiste como que
argumentando la idea a medida que ibas desarrollándola. Es decir, yo soy cubana, en Cuba es el folclore. Eso como que va con nosotros y está constantemente en la sangre. Entonces veo que tiene como que mucha mezcla ese folclore que se ve en Cuba de Yoruba, de vudú y tal. Y a veces siento que hay cosas que no conozco y otras que sí. Entonces, si es que hay algo que es completamente de tu imaginación o hiciste alguna investigación sobre ese tipo de folclore. No, todo lo que son mis novelas, la investigación es real, en ese sentido. Todo lo que encuentras, las leyendas, la forma en la que suceden ciertos rituales o lo que ocurre o los paisajes, todos son reales. Por ejemplo, yo estuve en Nueva Orleans y en Utah, el segundo libro de La Nación de las Bestias es en el desierto de Utah. Yo literalmente crecí ahí. Entonces, he sido migrante toda mi vida y todo eso tiene que ver con... ¡Ay! Sí, todo es real. Cuando hay algo que no es real en nuestro mundo, siempre lo especifico. Por ejemplo, en Un Segundo Amor, les hablo de las garantías sangrientas, que es una especie de contrato que se hace en la religión vudú, que ese tiene mucho de mi cosecha, está inspirado en la verdadera magia vudú, pero eso sí es una cosecha, pero eso sí lo especifico. Pero en realidad, si tú ves un personaje, si tú ves una historia, si tú ves algo aquí, es real. Y les había comentado que en mi etapa de artista, durante 10 años, desde los 15 hasta los 24, 25, estudié esoterismo y mitología, porque de eso se trataba mi arte. Entonces, todo lo que estoy volcando aquí, digamos que es el resultado de todos los conocimientos que adquirí siendo artista. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Ya, ok. Bueno chicos, nos acaban de decir que ya tenemos que cortar el evento, así que pues los invitamos al Stand Océano. Vamos a tener la firma con Mariana en el Stand Océano, así que de aquí directo para allá, para que le firmen sus libros Nación. Así que vayan todos. Muchas gracias Mariana por estar aquí y pues gracias a todos por participar.